Si has llegado hasta este punto, si tus ojos recorren estas palabras con una sensación difícil de explicar, no es un accidente superficial. No todo en la vida ocurre por planificación consciente. Hay momentos que parecen pequeños, ordinarios, casi invisibles, pero contienen una fuerza silenciosa que transforma trayectorias completas. Tal vez no sabes exactamente qué te trajo aquí. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue una intuición leve, apenas perceptible. O quizás simplemente una pausa inesperada en medio de tu rutina. Sin embargo, hay algo más profundo operando bajo la superficie de tus decisiones. Algo que no grita, que no exige, que no empuja con violencia. Algo que susurra. A lo largo de la vida, existen instantes que funcionan como bifurcaciones invisibles. No siempre vienen acompañados de señales dramáticas. A veces llegan en forma de pensamiento persistente, o como una sensación de incomodidad difícil de nombrar, o como ese presentimiento de que algo debe cambiar, aunque no sepas exactamente qué. La mayoría de las personas aprende a ignorar esos impulsos, no porque sean débiles, sino porque escuchar implica responsabilidad. Escuchar significa aceptar que tal vez la vida no es una secuencia aleatoria de eventos, sino una conversación constante entre lo que eres ahora y lo que podrías llegar a ser. ¿Alguna vez has sentido que estás en el lugar equivocado, haciendo lo correcto pero sintiendo lo incorrecto? ¿Has experimentado esa sensación de estar funcionando, pero no viviendo? De cumplir con todo, pero aún así sentir que algo falta. Ese vacío no es un defecto, es una señal. Hay una diferencia profunda entre existir y responder. Existir es automático, responder requiere presencia. Y aquí surge la pregunta esencial. ¿Estás dispuesto a escuchar cuando algo más grande que tu rutina te llama? No se trata de abandonar tu vida actual, no se trata de decisiones impulsivas o cambios dramáticos, se trata de atención, porque el llamado no siempre es una orden, es una invitación. El destino, si decides llamarlo así, no fuerza, no obliga, no castiga, solo propone caminos. Y cuando una propuesta es ignorada, simplemente espera, pero no espera eternamente en la misma forma. Cada persona en algún momento enfrenta un umbral invisible, un punto en el que continuar igual resulta más incómodo que transformarse. Tal vez este sea uno de esos momentos para ti, no porque alguien externo lo diga, sino porque algo interno lo reconoce. Escuchar es un acto íntimo, ignorar también lo es, y lo que hagas con esta sensación, esa leve vibración en tu interior, puede redirigir silenciosamente el curso de tu experiencia. La vida no siempre anuncia sus oportunidades con trompetas, a veces solo ofrece una pausa, y en esa pausa, decides. Señales del destino. Existen momentos en los que la vida parece organizarse de una manera extraña, situaciones que vistas por separado parecen simples coincidencias, pero cuando las observas con detenimiento, forman un patrón. No todos lo notan, no todos quieren notarlo, pero cuando comienzas a prestar atención, descubres que hay señales, no espectaculares, no dramáticas, sutiles, persistentes, inteligentes. Hay tres formas principales en que el destino, o el proceso invisible que guía la evolución personal, suele manifestarse. La primera no siempre se reconoce como señal, la segunda suele incomodar, la tercera transforma. Si has llegado hasta aquí, es probable que al menos una ya haya tocado tu vida. Interrupciones son esos momentos en los que algo interrumpe tu rutina de manera aparentemente aleatoria, pero resulta ser exactamente lo que necesitabas. Un libro que aparece justo cuando estabas buscando respuestas. Una conversación que escuchas por casualidad y parece describir tu situación con precisión. Una oportunidad que surge después de una pérdida. Un encuentro inesperado que altera tu perspectiva. La mente racional lo llama coincidencia, pero la experiencia interna lo siente diferente. Las interrupciones sincrónicas no siempre son cómodas. A veces llegan disfrazadas de contratiempo. Algo se cancela, algo falla, algo se rompe. Y en ese espacio que queda libre, aparece una posibilidad nueva. La mayoría de las personas solo ve el inconveniente. Pocas perciben la reorganización. Cuando algo interrumpe tu camino, pregúntate, ¿es realmente un obstáculo o es una redirección? Ciclos que se repiten. La segunda señal es más evidente pero también más desafiante. Son los patrones que regresan. Relaciones distintas pero con el mismo conflicto. Trabajos diferentes pero con la misma frustración. Decisiones nuevas que conducen a emociones antiguas. Al principio parece mala suerte, después parece casualidad. Con el tiempo se convierte en espejo. Los ciclos no aparecen para castigarte, aparecen para mostrarte algo que aún no has decidido ver. Cada repetición contiene una lección no integrada, y mientras esa lección permanezca inconsciente, la vida la presentará con distintos rostros.
El destino no grita. Repite. Hasta que comprendes. Hasta que eliges diferente. Hasta que rompes el patrón desde adentro. El día que reconoces el ciclo, recuperas poder. Porque ya no eres víctima de la repetición. Eres el observador del patrón. Y quien observa puede transformar. El llamado silencioso. La tercera señal es la más poderosa. No viene desde afuera. No depende de circunstancias externas. No necesita eventos extraordinarios. Es interna. Es esa sensación persistente de que debes hacer algo, aunque no tengas pruebas. Esa intuición que insiste. Ese pensamiento que regresa cuando todo está en silencio. La mente intenta racionalizarlo. El miedo intenta minimizarlo. Pero algo en tu interior sabe que no es imaginación. El llamado silencioso no obliga. Solo recuerda. Te recuerda que hay una versión de ti que aún no has explorado. Que hay decisiones que estás postergando. Que hay cambios que temes iniciar. Es la sensación de que tu vida actual, aunque funcional, no es completa. No es una voz literal. Es una dirección. Cuando lo ignoras, aparece inquietud. Cuando lo escuchas, aparece expansión. No siempre sabes hacia dónde conduce, pero sabes que quedarte inmóvil comienza a doler más que avanzar. Estas tres señales rara vez aparecen aisladas. A menudo se combinan. Una interrupción revela un ciclo. Un ciclo despierta el llamado. El llamado genera una decisión. Y ahí es donde todo cambia. Porque el destino no es una fuerza externa que controla tu camino. Es el diálogo constante entre tus elecciones conscientes y las posibilidades invisibles que te rodean. Cuando reconoces las señales, entras en conversación con tu propia evolución. No se trata de creer ciegamente. Se trata de observar con honestidad. ¿Ha habido interrupciones que luego entendiste como necesarias? ¿Hay ciclos que comienzan a volverse evidentes? ¿Existe un impulso interno que no te deja en paz? Si la respuesta es sí, entonces no estás imaginando cosas. Estás despertando atención. Y la atención es el primer acto de transformación. Las interrupciones sincrónicas son uno de los mecanismos más incomprendidos del crecimiento personal. A simple vista parecen errores en el sistema. Desajustes, retrasos, pérdidas inesperadas. Pero cuando el tiempo pasa y miras hacia atrás, muchas veces descubres que aquello que parecía un obstáculo fue, en realidad, una corrección de trayectoria. La vida tiene una forma particular de reorganizar caminos cuando nos desviamos demasiado de lo que profundamente necesitamos experimentar. No lo hace con violencia, lo hace con interrupciones. Una puerta que se cierra sin explicación clara. Un proyecto que no prospera a pesar del esfuerzo. Una relación que termina justo cuando parecía estable. Un encuentro casual que abre una posibilidad impensada. En el momento, duele, confunde, desestabiliza. Pero la interrupción no siempre es una pérdida. A veces es una edición. Imagina que tu vida es un texto en constante escritura. Hay capítulos que avanzan bien, pero de pronto una frase no encaja. Una dirección no corresponde. Entonces ocurre algo que parece abrupto. Y el párrafo cambia. Esos son las interrupciones sincrónicas. Correcciones silenciosas del rumbo. El problema es que estamos entrenados para resistir cualquier alteración del plan. Asociamos estabilidad con seguridad. Y cuando algo altera lo previsto, lo interpretamos como amenaza. Sin embargo, muchas veces lo que llamamos estabilidad era simplemente comodidad. Y la comodidad no siempre es expansión. Las interrupciones aparecen cuando la comodidad comienza a convertirse en estancamiento. No siempre son dramáticas. A veces son sutiles. Un retraso que te obliga a tomar otra ruta. Una conversación incómoda que te revela una verdad. Un error que expone una insatisfacción más profunda. En apariencia son eventos aislados, pero cuando los observas con distancia, notas una inteligencia detrás de ellos. No una inteligencia externa que controla tu vida, sino una coherencia interna que busca alinearte con lo que realmente necesitas vivir. Las interrupciones sincrónicas suelen tener tres características claras. Primero, llegan en momentos de duda interna, justo cuando empiezas a cuestionarte si estás en el camino correcto. Segundo, generan incomodidad inicial, rara vez se sienten agradables al principio. Tercero, con el tiempo revelan propósito. Meses o años después, comprendes que sin esa interrupción no habrías llegado donde estás. La clave no está en evitar las interrupciones, está en interpretarlas. Cuando algo se detiene inesperadamente, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, prueba a preguntar ¿hacia dónde me está redirigiendo esto? Esa sola pregunta cambia tu posición interna. Te saca del rol de víctima del azar y te coloca en el rol de observador consciente del proceso. No significa romantizar el dolor. No significa negar la dificultad. Significa reconocer que no todo lo que se rompe es destrucción. Algunas cosas se rompen porque ya cumplieron su función. Hay personas que permanecen años intentando reconstruir lo que debía terminar.
y en esa resistencia prolongan su estancamiento. Las interrupciones sincrónicas no insisten eternamente. Si no se comprenden, se transforman en ciclos repetitivos, y eso lo exploraremos más adelante. Pero cuando se reconocen a tiempo, se convierten en portales. Un portal no es una solución inmediata, es una transición. Te obliga a abandonar lo conocido, te invita a explorar lo incierto, y activa partes de ti que permanecían dormidas. Piensa en alguna interrupción importante en tu vida, algo que en su momento interpretaste como problema, y que ahora con perspectiva puedes ver como punto de giro. ¿Qué habría ocurrido si no hubiera pasado? ¿Seguirías en el mismo lugar interno? Muchas veces, la mayor evolución no proviene de los planes que salen perfectos, sino de los planes que colapsan. El colapso revela lo que estaba sostenido por inercia. La interrupción revela lo que estaba oculto por rutina. Y cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar automáticamente, conviertes el caos aparente en conciencia. No todas las interrupciones son señales profundas, es cierto. Pero cuando algo toca una fibra interna, cuando sientes que el evento tiene un peso distinto, una densidad emocional particular, vale la pena detenerse. La vida rara vez habla en mayúsculas. Prefiere los susurros, y una interrupción puede ser exactamente eso, un susurro que cambia el curso de una existencia. La pregunta no es si volverán así a aparecer, porque aparecerán. La pregunta es, ¿la próxima vez las verás como obstáculo o como orientación? Hay algo más persistente que las interrupciones, los ciclos. Mientras que una interrupción es un evento puntual que altera el rumbo, un ciclo es una experiencia que regresa. Cambia el escenario, cambian los rostros, cambian los detalles, pero la esencia permanece. Al principio parece coincidencia, después parece mala suerte. Con el tiempo, si eres honesto contigo mismo, comienza a aparecer un patrón. Relaciones distintas, mismo desenlace. Nuevas oportunidades, misma frustración. Promesas renovadas, misma sensación de vacío. Los ciclos no son castigos, son repeticiones pedagógicas. La vida no repite por crueldad, repite por claridad. Si una lección no fue integrada, regresa en otra forma. No para castigarte, sino para ofrecerte una nueva oportunidad de verla desde un ángulo más consciente. Pero aquí está lo difícil. Reconocer un ciclo implica aceptar responsabilidad. Es más fácil culpar a las circunstancias, a las personas, al momento histórico, a la suerte. Lo complejo es admitir que aunque los escenarios cambian, algo dentro de ti permanece igual. Y ese algo es el hilo invisible que conecta cada repetición. Un ciclo se forma cuando una creencia inconsciente dirige tus decisiones, cuando una herida no resuelta influye en tus elecciones, cuando un miedo silencioso condiciona tus límites. Hasta que esa raíz no es vista, la historia continúa escribiéndose con variaciones mínimas. Muchas personas viven dentro de ciclos durante décadas sin notarlo. Solo sienten una vaga sensación de «pues esto ya lo viví», una familiaridad incómoda, una repetición emocional que no logran explicar. Pero el patrón siempre deja pistas. Las emociones son una de ellas. Si diferentes situaciones despiertan exactamente la misma reacción intensa, la misma inseguridad, la misma rabia, el mismo abandono, la misma frustración, es probable que no estés ante eventos aislados, sino ante una estructura interna que busca ser reconocida. El ciclo no está fuera. El ciclo se activa desde adentro. Esto no significa culpa, significa poder. Porque si el patrón se origina en tu interior, también puede transformarse desde allí. Romper un ciclo no requiere cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo necesariamente. Requiere cambiar la forma en que respondes cuando la dinámica comienza así a repetirse. El momento más poderoso no es cuando el ciclo termina, es cuando lo reconoces mientras está ocurriendo. Ese instante en el que dices, esto me resulta familiar. Ya sé cómo termina si sigo reaccionando igual. Ahí aparece la posibilidad real de elección. La repetición pierde fuerza cuando se vuelve consciente, y curiosamente los ciclos suelen intensificarse antes de romperse, como si la vida amplificara la lección una última vez para asegurarse de que la veas con claridad. Si no prestas atención, el ciclo continúa. Si lo enfrentas, se transforma. Pero enfrentarlo no significa luchar contra él, significa comprender qué parte de ti lo sostiene. Tal vez es la necesidad de aprobación, tal vez es el miedo al abandono, tal vez es la dificultad para establecer límites. Tal vez es la creencia de que no mereces algo diferente. Sea cual sea la raíz, el ciclo actúa como espejo. Y los espejos no mienten, solo reflejan. La pregunta esencial es esta. ¿Estás dispuesto a verte sin defensas? Porque cuando miras con honestidad, el ciclo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cada repetición contiene información. Cada patrón señala un punto ciego. Cada historia que regresa trae consigo una invitación a evolucionar.
No se trata de perfección, se trata de conciencia. Cuando eliges responder de manera diferente, aunque sea en un pequeño gesto, el ciclo comienza a perder estabilidad. Y cuando la respuesta cambia lo suficiente, el patrón se disuelve. No por magia, por integración. Entonces algo curioso ocurre. Las mismas circunstancias que antes te atrapaban ya no tienen el mismo efecto. Las personas que antes activaban tus inseguridades ya no controlan tu estado interno. Las decisiones que antes tomabas por miedo comienzan a tomarse desde claridad. Eso es madurez consciente. Y en ese punto lo que parecía destino inalterable revela su verdadera naturaleza. Era simplemente un guión repetido por inercia. Los ciclos no están diseñados para atraparte, están diseñados para despertarte. La verdadera pregunta no es cuántas veces se repite la historia. La verdadera pregunta es en qué repetición decides observarte con valentía. Porque cuando lo haces, algo cambia de forma irreversible. El patrón ya no domina. Tú eliges. Y en ese acto de elección consciente comienza una nueva etapa. Después de las interrupciones y los ciclos hay algo aún más profundo, algo que no depende de eventos externos ni de repeticiones evidentes, algo que no necesita circunstancias dramáticas para manifestarse. Es el llamado silencioso. No llega como una voz audible, no aparece escrito en el cielo, no viene acompañado de garantías. Es una sensación. A veces comienza como una inquietud leve, una impresión difícil de definir. Todo parece estar bien en tu vida, pero hay una corriente subterránea que dice que aún no estás donde debes estar. No es insatisfacción superficial, es desalineación interna. El llamado silencioso suele surgir cuando has aprendido lo suficiente de un ciclo y ya no necesitas que la vida repita la lección. Entonces, en lugar de repetir experiencias externas, comienzas a hablar desde adentro. Es una expansión contenida. Una parte de ti empieza a imaginar posibilidades que antes no considerabas. Ideas que parecían lejanas comienzan a sentirse cercanas. Cambios que antes daban miedo empiezan a generar curiosidad. El llamado no empuja, invita. Pero hay algo particular en él. No desaparece fácilmente. Puedes ignorarlo durante semanas, meses, incluso años. Pero siempre regresa. Regresa cuando estás en silencio. Regresa antes de dormir. Regresa cuando observas tu vida desde cierta distancia y te preguntas si esto es todo. La mente racional suele intervenir rápidamente. No es el momento. No es realista. Es demasiado arriesgado. Debería estar agradecido con lo que tengo. Y es cierto, la gratitud es valiosa, pero el llamado no contradice la gratitud. La trasciende. Puedes estar agradecido por tu presente y al mismo tiempo sentir que hay algo más esperando ser vivido. El problema no es escuchar el llamado. El verdadero desafío es confiar en él, porque el llamado rara vez ofrece un mapa completo. No te muestra cada paso, solo ilumina el siguiente movimiento, y eso genera vértigo. Estamos acostumbrados a tomar decisiones cuando tenemos certezas. El llamado silencioso funciona al revés. Pide movimiento antes de la certeza. No exige un salto al vacío, pide un paso consciente. Tal vez sea iniciar algo que llevas tiempo posponiendo. Tal vez sea cerrar una etapa que ya cumplió su función. Tal vez sea atreverte a expresarte con más autenticidad. Tal vez sea simplemente dejar de mentirte. El llamado silencioso no siempre implica cambios externos inmediatos. A veces el primer cambio es interno. Dejar de negar lo que sientes. Cuando reconoces el llamado, algo se ordena dentro de ti. Incluso si no actúas de inmediato, el simple acto de admitir que existe modifica tu percepción. La vida comienza a adquirir otra textura. Las decisiones ya no se toman solo desde la lógica. Empiezas a considerar cómo se siente cada opción. Comienzas a notar cuándo algo expande tu energía y cuándo la contrae. Ese es uno de los indicadores más claros. El llamado siempre se siente expansivo, incluso si da miedo. El miedo puede estar presente, la incertidumbre también. Pero debajo de eso hay una sensación de verdad. Y la verdad interna tiene un peso particular. No es ruidosa, pero es firme. Muchas personas confunden el llamado con impulsividad. Pero son cosas distintas. La impulsividad busca escape inmediato. El llamado busca evolución sostenida. La impulsividad nace de la reacción. El llamado nace de la claridad profunda. Si observas con honestidad puedes distinguirlos. El llamado no se basa en huir de algo. Se basa en acercarte a algo. Algo que resuena contigo. Algo que amplía tu experiencia. Algo que te hace sentir más tú. Ignorarlo no trae castigo, pero sí trae una sensación persistente de fragmentación, como si estuvieras viviendo solo una parte de tu potencial. Escucharlo no garantiza comodidad, pero sí coherencia, y la coherencia interna genera una paz distinta. No es ausencia de problemas, es alineación entre lo que sabes y lo que haces. Cuando el llamado silencioso aparece, estás frente a un umbral invisible.
No es dramático. Nadie más necesariamente lo nota, pero tú lo sientes. Es el punto donde decides si continúas viviendo desde la inercia o comienzas a vivir desde la conciencia. No necesitas anunciarlo. No necesitas validación externa. Solo necesitas honestidad contigo mismo, porque el llamado no proviene de afuera, proviene de la parte más lúcida de ti, esa que ha observado tus ciclos, que ha aprendido de las interrupciones y que ahora está lista para avanzar. La pregunta no es si el llamado es real, la pregunta es si estás dispuesto a responderlo, no con palabras, con acciones pequeñas pero consistentes. Ahí comienza la verdadera transformación. Hay momentos en la vida que no parecen extraordinarios desde afuera, pero que internamente marcan un antes y un después. No vienen acompañados de aplausos ni de señales visibles. Son silenciosos, íntimos, invisibles para casi todos, excepto para ti. Ese es el punto de decisión. No ocurre cuando todo está claro. Ocurre cuando algo dentro de ti ya no puede fingir que no sabe. Después de las interrupciones, después de reconocer los ciclos, después de sentir el llamado silencioso, llega un instante en el que permanecer igual comienzas a sentirse más incómodo que cambiar. Ese instante es una bifurcación. Desde afuera tu vida puede verse exactamente igual. Sigues en el mismo lugar, con las mismas responsabilidades, rodeado de las mismas personas, pero internamente algo se ha movido. Y cuando lo interno se mueve, lo externo eventualmente lo sigue. El punto de decisión no siempre implica una acción inmediata. A veces comienza como una determinación invisible. Ya no quiero vivir en automático. O tal vez, no puedo seguir ignorando esto. O incluso, algo tiene que cambiar y empieza por mí. Ese compromiso interno es más poderoso de lo que parece. Cada decisión consciente reorganiza tus prioridades. Cada elección coherente modifica tu percepción. Y tu percepción altera las oportunidades que eres capaz de reconocer. No es magia, es enfoque. Cuando decides prestar atención, comienzas a notar opciones que antes estaban ocultas por la distracción. Caminos que antes parecían imposibles comienzan a volverse plausibles. Pero aquí está la parte desafiante. Toda decisión implica renuncia. Decidir avanzar implica renunciar a la comodidad de lo conocido. Decidir transformarte implica dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Decidir escuchar el llamado implica aceptar la incertidumbre del proceso. Por eso muchas personas sienten el punto de decisión y retroceden. No porque no quieran crecer, sino porque crecer desestructura. La identidad que has construido hasta ahora tiene hábitos, narrativas y seguridades. Cambiar significa cuestionar partes de esa identidad, y eso puede sentirse como una pequeña muerte. Sin embargo, cada etapa de expansión requiere una despedida, no necesariamente una despedida dramática. A veces es sutil, dejar de reaccionar como antes, dejar de justificar lo injustificable, dejar de postergar lo inevitable. El punto de decisión es el instante en que te das cuenta de que ya sabes lo suficiente para no seguir igual. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas claridad sobre una cosa. ¿Quieres seguir siendo la misma versión de ti dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces el movimiento comienza ahora. No como un salto gigantesco, sino como una dirección elegida. Las líneas de tu futuro no están completamente predeterminadas. Tampoco están totalmente abiertas al azar. Se moldean a través de microdecisiones constantes. Cada vez que eliges coherencia sobre comodidad, estás inclinando la balanza. Cada vez que eliges conciencia sobre impulso automático, estás alterando tu trayectoria. El punto de decisión no es un evento único. Es una vida acumulación de pequeños sí a tu propia evolución. Sí a escuchar. Sí a observar. Sí a mi actuar diferente, aunque sea mínimamente. Y lo interesante es que, una vez que decides internamente, comienzan a aparecer confirmaciones externas. No porque el universo premie tu decisión, sino porque tu percepción se afina. Ves oportunidades que antes ignorabas. Escuchas mensajes que antes pasaban desapercibidos. Sientes claridad donde antes había confusión. Eso ocurre porque ya no estás dividido internamente. La indecisión fragmenta. La decisión integra. Incluso si el camino elegido presenta desafíos, hay una tranquilidad distinta cuando sabes que estás avanzando en coherencia con tu verdad. No se trata de perfección. Se trata de dirección. Puedes avanzar lentamente. Puedes cometer errores. Puedes ajustar el rumbo. Pero cuando eliges conscientemente, ya no estás flotando, estás navegando. El punto de decisión es, en esencia, un acto de madurez interna. Reconoces que tu vida no es algo que simplemente te ocurre, es algo con lo que colaboras. No controlas todo, pero tampoco eres espectador pasivo, eres participante. Y en el momento en que aceptas eso, algo cambia de forma irreversible. La pregunta final no es ¿y si fallo? La pregunta real es
¿Qué sucede si nunca intento responder a lo que sé que debo hacer? El punto de decisión no exige perfección inmediata, exige honestidad. Honestidad sobre lo que sientes, sobre lo que sabes, sobre lo que ya no puedes seguir ignorando. Desde ahí comienza la siguiente etapa. Hay una ilusión profundamente instalada en la mente humana, la idea de que siempre habrá más tiempo, más adelante, cuando las condiciones sean mejores, cuando el miedo desaparezca, cuando todo esté claro. Pero el crecimiento real no ocurre en un futuro idealizado. Ocurre en el único lugar donde algo puede transformarse, el presente. El momento es ahora no como frase motivacional, sino como principio existencial. Todo lo que eres se expresa aquí. Todo lo que puedes cambiar comienza aquí. Todo lo que decides se ejecuta aquí. El pasado ya cumplió su función. El futuro aún no existe. Solo este instante tiene poder operativo. Sin embargo, la mente suele desplazarse constantemente hacia lo que fue o hacia lo que podría ser. Y en ese desplazamiento, el presente se vuelve automático. Vivir en automático es cómodo. Reduce fricción, minimiza decisiones conscientes, pero también limita expansión. Cuando decides que el momento es ahora, algo se activa internamente. Asumes responsabilidad directa sobre tu experiencia. No significa que debas resolver toda tu vida hoy. Significa que hoy eliges una dirección distinta. La postergación es sutil. No siempre se presenta como pereza. A veces se disfraza de planificación excesiva, de esperar el momento perfecto, de necesitar más información antes de actuar. Pero el momento perfecto es una construcción mental. En la realidad, cada etapa trae desafíos. No existe una configuración libre de incertidumbre. Lo que sí existe es claridad progresiva. Y la claridad no aparece antes de moverte. Aparece mientras te mueves. El ahora tiene una cualidad especial. Concentra energía. Cuando tu atención está completamente presente, tu percepción se agudiza. Tus decisiones se vuelven más precisas. Tus acciones adquieren coherencia. Pero cuando divides tu atención entre arrepentimientos pasados y fantasías futuras, pierdes fuerza. El ahora es incómodo porque exige presencia total. No puedes culpar al ayer. No puedes delegar en el mañana. Solo puedes elegir. Y elegir implica renunciar a la excusa de algún día. Cada vez que postergas una decisión que sabes necesaria, refuerzas la inercia. Cada vez que actúas, aunque sea en un paso mínimo, debilitas esa inercia. El cambio real rara vez es espectacular. Suele comenzar con microdecisiones. Decidir hablar con honestidad. Decidir establecer un límite. Decidir comenzar algo pequeño. Decidir dejar de justificar lo que sabes que ya no funciona. Esas decisiones parecen insignificantes en el momento, pero acumuladas rediseñan tu trayectoria. El ahora es una puerta estrecha. No se abre hacia el pasado ni hacia el futuro, solo hacia la acción presente. Muchos sienten el llamado, reconocen los ciclos, identifican las interrupciones. Pero se detienen aquí. Esperan sentir más seguridad antes de avanzar. La seguridad absoluta no llega. La confianza se construye actuando. El ahora no promete comodidad, promete autenticidad. Y cuando eliges actuar desde el ahora, algo se reorganiza internamente. Tu identidad comienza a actualizarse. Ya no eres la persona que quiere cambiar, eres la persona que está cambiando. Eso transforma tu relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de dirigir. Se convierte en acompañante, no en líder. Vivir desde el ahora también implica aceptar imperfección. No todo saldrá como imaginas. No todas las decisiones serán ideales. Pero cada acción consciente te dará información valiosa. El movimiento genera claridad. La claridad genera confianza. La confianza genera expansión. Si esperas claridad total antes de moverte, te quedarás detenido. Si te mueves con la claridad parcial que ya tienes, el camino se revela paso a paso. El momento es ahora porque el ahora es el único punto donde convergen intención y realidad. No necesitas transformar toda tu vida hoy. Solo necesitas elegir una acción coherente con lo que sabes. Pequeña, concreta, real. Tal vez nadie más note el cambio inmediatamente, pero tú sí lo sabrás. Y cuando tú lo sabes, algo fundamental se fortalece. Tu relación contigo mismo. El ahora es donde dejas de ser espectador y te conviertes en participante activo de tu propia evolución. No mañana. No cuando todo esté resuelto. No cuando el miedo desaparezca. Ahora. Porque el presente no es solo un momento en el tiempo. Es el punto exacto donde tu conciencia tiene poder. Comprender es importante. Sentir es transformador. Pero integrar es lo que realmente cambia tu vida. Después de reconocer las interrupciones, identificar los ciclos, escuchar el llamado y aceptar el punto de decisión, llega una etapa fundamental: la práctica consciente. No necesitas un cambio radical inmediato. Necesitas consistencia intencional.
Por eso este ritual no es simbólico, es práctico. 3 días, 72 horas de atención deliberada, no para forzar resultados, sino para afinar tu percepción. Durante los próximos 3 días, tu única tarea es observar con profundidad. Día 1. Atención radical. El primer día está dedicado a la observación. Desde que despiertes, adopta una postura distinta frente a tu experiencia, no como alguien que simplemente vive el día, sino como alguien que lo estudia. Presta atención a reacciones emocionales intensas, pensamientos repetitivos, encuentros inesperados, comentarios que parecen tocar un punto sensible, ideas que aparecen varias veces. No se trata de buscar señales místicas en todo, se trata de notar patrones sutiles. Lleva contigo una libreta o usa tu teléfono para registrar lo que llame tu atención. No analices demasiado, solo registra. La escritura convierte lo invisible en tangible, lo difuso en concreto. Al final del día revisa lo que anotaste. Pregúntate, ¿qué se repite? ¿Qué emoción dominó? ¿Qué tema insiste? El objetivo no es tener respuestas definitivas, es agudizar conciencia. Día 2. Acción alineada. El segundo día es el más desafiante. Elige una acción pequeña que hayas estado posponiendo y que esté alineada con tu llamado interno. No algo gigantesco, algo realista, pero significativo. Puede ser enviar ese mensaje que evitas, investigar sobre ese proyecto que ronda tu mente, tener una conversación honesta, establecer un límite necesario, comenzar esa práctica que siempre dejas para después. La clave es que la acción esté en coherencia con lo que reconociste en los capítulos anteriores. Cuando actúas, rompes la inercia. Cuando rompes la inercia, tu identidad comienza a actualizarse. Observa cómo te sientes después de actuar. No importa el resultado externo inmediato. Lo que importa es la experiencia interna. ¿Hay alivio? ¿Hay miedo mezclado con claridad? ¿Hay expansión? Esa sensación es información. Día 3. Conversación con tu futuro. El tercer día es introspectivo. Antes de dormir, siéntate en silencio durante 5 minutos. Sin distracciones, sin expectativas grandiosas. Respira profundamente. Relaja el cuerpo. Luego imagina una versión de ti dentro de 1 o 2 años. Una versión que ya respondió al llamado, que atravesó los miedos, que rompió los ciclos, que actuó en coherencia. No la idealices como perfecta. Visualízala como más integrada. Pregúntale mentalmente, ¿qué fue lo más importante que hiciste? ¿Qué dejaste atrás que resultó liberador? ¿Qué aprendiste que hoy todavía no comprendo del todo? No fuerces respuestas lógicas. Permite que surjan sensaciones, imágenes o palabras sueltas. Tal vez recibas claridad inmediata. Tal vez solo una sensación de dirección. Eso es suficiente. La intención del ritual. Este proceso de 3 días no busca resultados externos inmediatos. Busca alinear tu percepción, tu acción y tu intención. Cuando observas con conciencia, actúas con coherencia y reflexionas con honestidad. Creas integración, y la integración elimina fragmentación interna. Ya no eres alguien que entiende conceptos pero no los aplica. Te conviertes en alguien que vive lo que comprende. 3 días no transforman mágicamente una vida entera, pero pueden iniciar un cambio profundo de dirección, porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo en tu entorno se modifica. Ocurre cuando tú cambias tu relación con lo que vives. Si al terminar estos 3 días sientes aunque sea un grado mayor de claridad, ya habrá valido la pena. El crecimiento no es explosivo, es acumulativo, y cada acto consciente suma. Hemos recorrido un proceso completo. Comenzaste reconociendo que hay momentos que no son simples coincidencias. Observaste cómo las interrupciones pueden redirigir tu camino. Identificaste ciclos que se repiten hasta que decides mirarlos con honestidad. Sentiste el llamado silencioso. Llegaste al punto de decisión. Comprendiste que el momento real siempre es ahora. Y finalmente convertiste esa comprensión en práctica concreta. Pero este no es un final, es una transición. Toda comprensión profunda crea un antes y un después. No porque algo externo cambie de inmediato, sino porque tu percepción ya no es la misma. Y cuando la percepción cambia, la experiencia inevitablemente se transforma. La transición ocurre cuando dejas de buscar señales externas constantes y comienzas a confiar en tu propia claridad interna. Ya no necesitas que la vida interrumpa drásticamente tu camino para prestarle atención. Ya no necesitas que los ciclos se vuelvan dolorosos para reconocerlos. Ya no necesitas ignorar el llamado hasta que se convierta en crisis. Ahora sabes observar antes, elegir antes, actuar antes. Eso es madurez consciente. La siguiente etapa no será perfecta. No estará libre de dudas. No eliminará por completo el miedo, pero sí tendrá algo diferente. Participación activa.
Ya no eres alguien esperando que el destino decida por ti. Eres alguien que colabora con su propio proceso. Y aquí hay una verdad fundamental. El crecimiento no es lineal. Habrá momentos de claridad intensa. Habrá momentos de confusión. Habrá avances visibles y retrocesos aparentes. Pero si mantienes la atención despierta, incluso los retrocesos se convierten en información valiosa. La transición verdadera ocurre cuando dejas de interpretar los desafíos como señales de fracaso y comienzas a verlos como ajustes de calibración. Cada experiencia aporta datos sobre quién eres y quién estás eligiendo ser. No se trata de convertirte en una versión idealizada de ti mismo. Se trata de convertirte en una versión más integrada, más honesta, más coherente, más consciente. A partir de ahora notarás algo interesante. Comenzarás a detectar más rápidamente cuando estés actuando desde el miedo y cuando estés actuando desde la alineación. Esa diferencia es sutil pero poderosa. El miedo contrae, la alineación expande. El miedo busca control inmediato. La alineación confía en el proceso mientras actúa con responsabilidad. La transición también implica soltar la necesidad de confirmación constante. No todo paso consciente vendrá acompañado de aplausos o validación externa. A veces el único testigo de tu evolución serás tú, y eso es suficiente. Porque el crecimiento auténtico no siempre es visible desde afuera, pero transforma profundamente desde adentro. Hay algo más importante que debes recordar. No estás comenzando desde cero. Todo lo que has vivido hasta ahora, errores, aciertos, pérdidas, aprendizajes, te trajo hasta este nivel de conciencia. Nada fue desperdicio. Todo fue preparación. Incluso los ciclos repetidos. Incluso las interrupciones dolorosas. Incluso los momentos en los que ignoraste el llamado. Todo formó parte del proceso de maduración. La diferencia es que ahora lo sabes. Y saberlo cambia tu postura frente a la vida. Ya no reaccionas automáticamente ante cada obstáculo. Ya no te identificas por completo con cada emoción pasajera. Ya no te defines por un error aislado. Comienzas a verte como alguien en evolución constante. Esa es la verdadera transición. Pasar de la inconsciencia reactiva a la conciencia participativa. No necesitas prometerte perfección. No necesitas transformarte de la noche a la mañana. Solo necesitas mantener una práctica constante de observación, acción alineada y reflexión honesta. Si alguna vez dudas nuevamente, y lo harás porque es humano, recuerda el proceso. Observa la interrupción. Identifica el ciclo. Escucha el llamado. Reconoce el punto de decisión. Actúa en el ahora. Integra con intención. Ese es el mapa. No un mapa rígido. Un marco de orientación. La transición no termina aquí porque la vida no es un capítulo cerrado. Es un proceso continuo de ajuste, expansión y aprendizaje. Pero algo sí es definitivo. Después de adquirir conciencia, no puedes volver completamente a la inconsciencia. Puedes intentar ignorar lo que sabes, pero ya lo sabes. Y ese conocimiento interno se convierte en tu brújula. A partir de ahora, cada decisión tendrá una profundidad distinta. Cada paso consciente reforzará tu identidad como alguien que elige vivir despierto. No necesitas grandes proclamaciones. Necesitas coherencia cotidiana. Pequeñas decisiones alineadas repetidas en el tiempo generan transformaciones extraordinarias. Esa es la siguiente etapa. No espectacular, no dramática, pero real. Y lo real, cuando se sostiene con conciencia, es lo que verdaderamente transforma una vida.